Lo primero, muchas gracias por aceptar la entrevista, ya Sí, que este sí. es tu único día libre, ¿no? De la semana, me dijiste. La única tarde, sí, por la mañana hemos hecho 21 kilómetros y ahora la tarde la teníamos de relax. No descansas ningún día. No, 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 y menos de concentración. Normalmente cada 21 días suelo parar uno durante el año, Sí, estando en Madrid y demás, pero de concentración no tendría sentido venirme aquí lejos y estar sin entrenar. claro. Bueno, pues para toda esa gente que no te conoce, voy a hacer una buena presentación. Así que, Fernando Carro, atleta olímpico, récord de España en 3.000 metros obstáculos, con una marca de 8 minutos 5 segundos y 69 centésimas. Campeón de España en 2018 y 2019. Y subcampeón de Europa en 2018. ¿Está bien Sí, dicho todo? y 20. Se nos ha olvidado ahí el 2020 año. también. No, el año 20, el 2020. Aunque el año pasado tuvimos un año tan atípico, tuvimos Ah, campeonato también hubo nacional. campeón de España. Fue muy importante sacarlo adelante ese campeonato y de hecho incluso corrí tanto el 3000 obstáculo como el 5000. ¿Y ganaste ambos? No, gané el obstáculo y en el 5000 quedé tercero. Hasta los últimos compases de la carrera estuve apretando y casi me llevo ese oro, pero me había dejado la carrera el día anterior un pelín cansado y los Sí. rivales estaban muy fuertes. ¿Sigues sintiendo lo mismo ahora que cuando eras adolescente? ¿O la presión te cambia? Mm, no, yo es que creo que lo positivo de mi forma de ver el atletismo, tanto cuando estábamos en la etapa de adolescencia, en las escuelas, por ejemplo, de Swansea, como en nuestro caso, Mm, o ahora, en la actualidad, es que sigo disfrutando de los mismos placeres, ¿no? De los mismos pequeños placeres, que son ir pues a los campeonatos, pasármelo bien con mis compañeros. Suena muy típico, ¿no? Ir y ver la ciudad, que es muy bonita, ¿no? Obviamente es mi profesión, sí, voy y me esfuerzo el 100%, pero intento evadirme con esas cosas, no hasta tal punto de desconcentrarme, pero sí hasta tal punto de que sea una virtud de cara a la competición, ¿no? El no pensar. Normalmente en esto, por muy frío y calculador que seas, muchos años que lleves encima, si piensas, en ocasiones no suele salir bien. Es mejor no pensar, dejarte llevar sí. por la repetición, ¿no? El atletismo al final es fragmentar entrenamientos y fraccionar, perdón, entrenamientos y repetirlos una y otra vez hasta la saciedad. En el momento que haces de ello algo monótono, algo aburrido, sabes que te va a salir una gran marca. Así es como se practica el atletismo, como se consiguen las grandes marcas. Haciendo muchas veces el mismo entrenamiento hasta la saciedad, no el mismo, pero similares, Sí. unos rangos parecidos de lo que estás buscando, si estás trabajando en anaeróbico, si estás buscando en láctico, si estás buscando que es el componente que estés queriendo trabajar de tu organismo, pero lo importante es aburrirte. En el momento que consigues aburrirte, hacerlo rutinario durante, yo qué sé, a mayor periodo de tiempo, siempre manteniendo esa llama viva, Sí. mucho mejor, porque la continuidad al final lo que te da es un volumen increíble, muchísima base, y entonces independientemente de que tengas de repente una pequeña lesión o que tengas un pequeño parón por X, tengas un periodo competitivo en el que tengas que bajar volumen y hacer entrenamientos de calidad y competir, viajar y demás, inmediatamente casi a la semana de volver, estás en el mismo punto en el que te encontrabas antes de comenzar ese descenso en la forma, ¿no? Por así decirlo, para buscar la Sí. calidad. Y yo creo que la clave es esa, aburrirte de hacerlo. Claro, Y por pero habrá un momento que la motivación desaparece durante tantos años. ¿Qué haces mm, ahí? como te digo, siempre encuentras una nueva puerta, es lo bueno que tiene el atletismo, que es tan multidisciplinar que puedes encontrar la ruta, puedes encontrar el cross, puedes encontrar pista cubierta, aire libre, durante todo el año. Aparte, en mi caso, como soy muy polivalente en todas las disciplinas, Sí, todo el año tengo pequeñas motivaciones, ¿no? Pequeñas perlas, y siempre con una gran perla al final del camino, ¿no? Como es el ciclo olímpico con los Juegos Olímpicos, en este caso los de Tokio 2021. Pero eso es una de las partes fundamentales, o sea, para seguir manteniendo esa ambición, porque siempre quieres mejorar, independientemente de la disciplina en la que no seas el especialista, pero quieres mejorar. Y luego, aparte, lo que te apuntaba al principio, disfrutes de los pequeños placeres, ¿no? Esos que te hacen distraerte y no ponerte nervioso de cara a las competiciones, que vayas a un campeonato y estés pasándotelo bien, estés un poco disfrutando como cuando eras un niño y manteniendo esa esencia viva, que es muy importante. Yo al final, los años con los que más no sueño, pero que con más cariño albergo, más recuerdos buenos tengo,
puede que no sean esos de la etapa en la que me dedico al 100% en ello, vivo de ello completamente, tengo una remuneración o tengo también un prestigio de cara al público con mi deporte, con mi trabajo, sino recuerdo la etapa de esos viajes que eran mágicos, de horas de autobús, de los entrenamientos de martes y jueves y disfrutar el fin de semana yendo a pues donde fuera, a cualquier pueblecito de Madrid, hacer la competición de popular, el cross que tocara, la carrera en pista. Eso lo tengo muy vivo dentro. Entonces, sí es verdad que intento mantener un poco esa esencia, aunque esté a otro nivel, y disfrutar de la misma manera que disfrutaba ahí, ¿no? Antes de empezar las preguntas, digamos, formales, siempre me gusta que el entrevistado hable sobre cómo es su currículum. Así que en tu caso, que quizás es un poco diferente al currículum de la gente normal, ¿cómo es? Cosas destacables a lo largo de esos últimos años, pues a nivel deportivo, obviamente, como has apuntado antes, tengo muchos resultados que son relevantes. Lo bueno, que tengo ya una apariencia, causa una sensación dentro de nuestro sector, ¿no? Que en ocasiones incluso se extrapola del atletismo, del deporte como tal, y eso te abre muchas puertas. Yo en eso sí que me he dado cuenta que se han abierto muchas puertas este último año, incluso más, a la hora de afrontar retos tan grandes como nos han venido, ¿no? Con toda la pandemia. Puertas por todas partes. Puertas en muchos ámbitos. Empresas me han hablado de manera interesada para... ¿De publicidad? No, la publicidad, eso es algo, pues como estoy con Nike o como estoy con UCAM, mi universidad, son mis partners, ¿no? Mis compañeros de viaje dentro del deporte, pero ya incluso a nivel empresarial, incluso, por favor, me gustaría que trabajaras con nosotros. No tengo ningún tipo de experiencia laboral en este ámbito, pero les interesa. Ofrecimientos políticos, o sea, he tenido durante todo este último año de todos los rangos, o sea, no de es un grupo concreto, de todos los lados me han venido. Sí. Y eso es un poco porque he conseguido conectar de esa manera, ¿no? Trascender al deporte, por así decirlo. Siempre con todo el respeto que le tengo al deporte, porque es al final que me ha dado todo. Pero es verdad que la manera de afrontar cada competición, la manera de transmitir esos valores que hay intrínsecos dentro del deporte, hace que me hayan llegado esas ofertas y que sea interesante de cara al futuro. Aunque vamos, intentaré dilatar esto lo máximo posible. Claro, en tu caso bien, pero en el caso de otros atletas, todo el mundo sabe que la vida de un atleta no es ilimitada. Llegas a una edad en la que el cuerpo ya no tira más y es el momento de entrar en el mundo laboral más formal, digamos. Esa gente que no tiene contactos, ¿cómo lo hace? Es un deporte un poco complicado, ¿no? El atletismo, porque es verdad que es muy desagresivo. Lo apuntábamos al principio, la continuidad a lo largo de una vida deportiva es fundamental y muchas veces cuando se ve truncada por una lesión, luego retomar en el punto en el que estabas es muy difícil, ¿no? Entonces ya ves, como dices, van desapareciendo partners, van desapareciendo becas, ayudas económicas de diferentes estamentos, ¿no? Diferentes, pues la comunidad, la fundación, Madrid Olímpico, por ejemplo, en mi caso, todo eso irá desapareciendo en muchas personas y a un momento en el que te ves con una mano delante y otra detrás. Bueno, que casi todos los deportistas dentro del atletismo siempre, no voy a decir que sea un deporte clasista, porque no lo es para nada, es el deporte más básico del mundo, puede practicarlo un niño en cualquier parte del mundo con unas zapatillas, pero sí es verdad que dentro de la gente que yo conozco de mis círculos, dentro del atletismo ya de élite, los que hemos llegado arriba, normalmente casi todos están muy formados o están formados, ¿no? Entonces no tienen miedo al siguiente paso. Que jubilarte de esto, si vamos un poco a la base de tu pregunta, no te vas a jubilar de esto y que el día de mañana tienes que pensar en el siguiente paso, por supuesto. Entonces, una pregunta era si puede llegar un punto en el que tú recomiendes dejar los estudios y centrarte en el atletismo. No, yo creo que no, porque principalmente, a ver, hay momentos en los que a lo mejor, en mi caso, tienes que tomar la determinación de entrenar más horas, entrenar más días, tener menos tiempo para desplazamientos a hacer exámenes y demás. Pero claro, ya he subido muchos escalones. En los escalones de atrás hay muchos atletas que a lo mejor toman esa decisión precipitada y es un pequeño error porque siempre hay oportunidad de hacer ambas cosas. Tardar un poco más en el proceso. Y la universidad es muy flexible en ese aspecto. O sea, no tienes por qué hacerla en 4 años, sino que puedes hacerla en 6. En efecto.
En efecto, la historia es que cuando vas creciendo no lo ves al principio y luego cuando ya has crecido, ya has pasado la etapa, lo ves mucho más nítido. Esa es la diferencia. Pero por eso sí que les recomendaría, independientemente de lo que quieran invertir, los tributos que quieran poner dentro del atletismo, tengan la obligación consigo mismos de formarse, y no tiene por qué ser en el ámbito académico estrictamente, puede ser en muchos ámbitos. Tienen que ser inquietos, porque al final, incluso en el atletismo, yo que hago 2 sesiones 5 días a la semana, prácticamente 4 mínimo, o 3, 4 mínimo, 5 muchos días y 7 sesiones todas las semanas, o sea, 7 días, o sea, todos los días. Nos apuntábamos al principio, descanso 1 de cada 21 normalmente. Pero eso has dicho que es en concentración, ¿no? ¿Tú de normal cuánto entrenas a la semana? De normal entreno los 7 días a la semana. Sí. De las 7 días completos, hago 5 dobles sesiones cuando estoy en carga, 4 un periodo intermedio y 3 cuando estoy, por así decirlo, 3 o incluso 2 algunas semanas cuando estoy de bajada, pero siempre te doblo 2 días. Sí. O sea, ¿En total de horas cómo sería el día? Por la mañana tienes 3 horas y por la tarde otra mínimo, o sea, serían unas 4 horas al día. No. Ahí es donde voy, que aunque también apuntemos el descanso, que es obligatorio y necesario para cualquier deportista, te siguen quedando horas. Has dicho que tú económicamente estás bien. ¿Cómo cobra un atleta? ¿Tenéis un sueldo fijo por parte del Estado o por parte de la administración pública? ¿Solo cobráis de sponsor? ¿O cómo va? Es muy, muy relativo. El otro día me llamaron para hacer una encuesta en el tema de las elecciones, ¿no? Ahora madrileñas. Sí. Me preguntaban, bueno, te preguntaban un poco de todo, y una de las cosas, la última pregunta creo que era, bueno, ¿usted actualmente cómo trabaja? ¿En ámbito privado, funcionariado, público, claro, o autónomo? Y digo, las 3 cosas. Y es que es completamente cierto. Tengo un contrato con una empresa privada, extranjera, que viene de Holanda, que es Nike, mi marca. Estoy en Nike Europa. Luego tengo mi beca de España, mi beca ADO, del Comité Olímpico Español, que eso viene de la institución pública. Y luego, aparte, soy autónomo, que facturo pues en base a un poco al caché que he ido adquiriendo estos años, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil de claro, cada atleta tendrá lo suyo, pero de forma estándar, digamos, por la parte pública, ¿cuánto os pagan a los atletas de élite? No sé si os pagan a todos lo mismo o no. No. Es que también es algo brutal de poder explicar. El atletismo son tantos escalones en el camino, ¿no? Tantas disciplinas que están... cada una tiene en cada momento, por así decirlo, tiene su momento. Cuando estás en categorías menores tienes unas becas de promoción, han cambiado también las becas con los años. Luego, depende de los puntos que adquieras a lo largo de una temporada, te da para optar a X beca. Luego, cuando ya llegas a un nivel como el mío, tienes una beca de ADO, que es el Comité Olímpico Español. Pues, o sea, en vez de sueldos lo llaman becas, ¿no? En efecto, son becas para la formación deportiva, ¿no? ¿Y a nivel senior, que sería ya tu categoría? ¿Cómo va? Pues, tengo compañeros que invierten el mismo tiempo que yo en esto y de manera, a nivel de remuneración, pues tiene una remuneración muy baja, pero les sigue saliendo a cuenta porque disfrutan con ello igual que yo y vivimos por y para esto en nuestra etapa de juventud, porque al final yo así es un poco como lo veo, independientemente de que ahora esté muy, muy bien remunerado comparado con otras etapas en mi carrera deportiva, yo lo seguiré haciendo igual y encantado, porque al final es ahora o es nunca. O sea, yo voy a poder trabajar toda la vida, pero ahora es cuando puedo correr. Dentro de 10 años dejaré de correr. Entonces, claro, ahí juega un reloj biológico en contra, ¿no? Entonces, por ello, estos compañeros, como te menciono, independientemente de a lo mejor no poder vivir de la misma manera que vivo yo en este caso, invierten el mismo tiempo y tienen los mismos derechos y las mismas necesidades que tengo yo, ¿no? Y es verdad que es un sistema un poco, no elitista, pero sí es verdad, es un sistema de recompensas. Al final, dependiendo un poco cómo consigas crecer a lo largo de tus etapas de formación. Sí, entre mejor seas, más te pagan. En efecto, tú vas creciendo y llega un momento en el que siempre hay una puerta que se abre, hay un salto de calidad, un campeonato, algo. Siempre hay un momento en el que
tienes la suerte de repente tener una solvencia económica y estar asentado. Eso es muy importante. De hecho, una cosa luego llama a la otra. O sea, en el momento que has conseguido asentarte, luego es más fácil mantenerte. Es más difícil el llegar, por así decirlo, ¿no? Yo he tenido un montón de buenos resultados a lo largo de mi carrera deportiva, pero, por ejemplo, el que me asentó fue Berlín, el Campeonato de Europa. Y había sido olímpico, había estado en muchos mundiales antes, categorías menores también había conseguido medallas, pero, por ejemplo, Berlín fue la puerta que me abrió del anonimato, ¿no? Aunque tus compañeros no me conozcan, como es obvio, Sí. pero esa es la puerta que dentro de nuestro mundo me dio a conocer, ¿no? Y ese es el saltito exacto de calidad que hace que de repente te asientes y luego sea todo mucho más fácil, porque al final va un poco una cosa de la mano de otra, va rodado ya. Para que la gente ponga cifras, dime solamente si es cierto, ¿vale? Creo que leí un artículo que era de El Pájaro, que la beca era unos 1.000 euros y poco más la residencia. ¿Es posible? Es que no lo sé, el pájaro, por ejemplo, Ángel David, es que Ángel David habrá tenido muy buenas becas en alguna etapa de su carrera deportiva y otras becas más justas en otra etapa. Pero sí, una beca estándar podría ser perfectamente así, por parte no del Comité Olímpico, de la Federación Española de Atletismo. Claro, Yo luego habría creo que que sumarle, pues eso, publicidad. Luego por ganar campeonatos europeos, supongo que os darán algo de dinero también, ¿o no? no, eso no Nada. lleva. No, premios directos, bueno, en campeonatos del mundo, y yo los eliminaría, por ejemplo, porque los premios directos, el problema que tienen es a ciertas personas les cambian mucho la vida, ¿no? Un Sí. premio, por ejemplo, el campeón del mundo, creo que son $60.000, igual que el campeón de la Diamond. Bueno, la Diamond sí que puede mantener sus premios porque al final es algo privado, ¿no? Pero Mm. el campeonato del mundo, yo, por ejemplo, se lo quitaría, los premios directos, porque al final hay a muchas personas que algo así les puede cambiar de una manera brutal la vida y hace que no piensen en las consecuencias de tener actos malos, ¿no? Por así decirlo. Yo en los campeonatos del mundo quitaría el dinero 100%, porque esos $60.000 hacen que haya pueda haber mucha trampa en un resultado, pueda estar viciado el resultado. Y eso a mí, en mi caso, por ejemplo, me perjudica. Yo, como te mencionaba al principio, no Claro, he pero ¿de qué pensado en... forma? Porque hay controles de antidoping y esas cosas. Sí, pero normalmente el dopaje siempre y tristemente va un poquito por delante del controlador, ¿no? O del control antidoping. Mm. Así que bueno, yo en mi caso estoy bien, estoy tranquilo. Ángel David sí que en ese momento no dijo ninguna mentira. Puede ser perfectamente una beca, además de las medianamente buenas. O sea, sería a lo mejor la Sí. olímpica, no es la olímpica B, es la beca, esa sería la internacional, creo que sería la beca. Y ahora han cambiado el sistema de becas, cada momento se van renovando. En cada momento de tu carrera deportiva vas a encontrar una remuneración, pero yo creo que no es al final lo que te mantiene la ilusión. Si volvemos a la primera de las preguntas, la ilusión te la mantiene Claro, que eso te... pero para poder concentrarte en el entrenamiento bien, sí que es cierto que al tener una base económica, pues es más fácil si te Sí. tienes que preocupar de qué comer o, ¿sabes? Sí, obviamente, ahí sobre todo cuando vas cumpliendo cierta edad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en muchos momentos habría dicho, yo convivir, por ejemplo, en la residencia Blume, que yo Sí. soy externo, pero, por ejemplo, imagínate, te dan un sueldo, o sea, un plato de comida y un techo. Yo habría hecho esto hasta el final de mi carrera deportiva solo por eso. O sea, y iba a sonar muy socialista, ¿no? Muy Cuba, pero es que lo habría hecho porque me gusta demasiado este deporte, ¿no? Y me gustan mucho todas las experiencias que le estoy robando a este deporte. Claro, ¿aquí cómo vivís? ¿Vivís en una residencia o tenéis la posibilidad de vivir cada uno por vuestra cuenta? ¿Os dejan elegir libremente lo que queréis hacer? Sí, tú al final es un deporte individual, ante todo. Ya. Entonces tú al final eliges tu Pero os dan entrenador, la posibilidad, ¿no? De ir a una residencia con todos los gastos, supongo. y dependiendo del nivel que tienes, sí. Obviamente, yo Mm. esa puerta se abrió pues, cuando estaba en el Swances, prácticamente, y de Sí. hecho no la cogí hasta muchos años después. Y luego sí que pues entré en la residencia de externo y llevo externo la vida. O sea, llevo 10 años en la Blume y me quedan otros 10 años en la Blume porque un poco por el nivel que tengo yo y un poco lo que hablábamos al principio también, la manera tan polivalente que soy de poder competir en todas las pruebas, todas las disciplinas, pues al final siempre obtengo resultados suficientes como para seguir estando allí. Pero bueno, es verdad que llega un momento en el que también tienes que, tu reloj biológico tiene que buscar fundamentarse, ¿no? Tener una familia, Sí. tener Su propia casa. Claro.
tener una casa, todas esas cosas que al final la vida te va apretando, ¿no? Y la presión social te va diciendo, oye, tienes que hacer esto, es el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso yo estoy externo, estoy muy a gustito, pero sí que te digo que en muchos momentos de mi carrera deportiva, yo con haber tenido el techo y la comida ya estaba más que contento. Para la gente adolescente que vaya a ver el vídeo, desde tu experiencia personal, desde que eras un adolescente, ¿cuál es el recorrido que tienes que hacer hasta que llegas ya a campeonatos internacionales? En este caso, en el atletismo, es muy sencillo de ver un poco la progresión que tienes, tu progresión natural, porque desde bien pequeño tienes campeonatos internacionales. Entonces, claro, vas un poco, ya vas poniendo piedras o subiendo escalones, mejor dicho, Sí. de cara a construirte como deportista profesional en un futuro. En la etapa de Swances ya fui no sé cuántas veces internacional. O sea, desde el primer campeonato internacional que podía estar, ya estuve, que era un ISF Cross Country, se llamaba, en el 2007, que era pues un campeonato a nivel escolar, pero que no era escolar, estaban los países que iban con escuelas, un campeonato de colegios, y luego estaba el campeonato del mundo de selecciones nacionales, pero que es de atletas en edad escolar, que eran menores de 16, creo que era. Y ahí estuve, en el primer campeonato. Y a partir de ahí, pues ya ves que sigue. Pues campeonatos europeos, campeonatos mundiales, Juegos de la Juventud, gimnasiada, todos los campeonatos. Al final era un asiduo a todos. Ibas viendo un poco que cumplías las etapas en cada momento y que ibas creciendo y que seguías avanzando, sobre todo por un poco la filosofía que tenía nuestro club de entrenar. Yo tenía la sensación de que siempre tenía margen de más y obviamente siempre teníamos mucho margen de más porque íbamos a jugar. Entonces veías a tus compañeros y a tus rivales cómo entrenaban y decías, uff, es que estos están un par de escalones por delante mío en el ámbito de entrenamiento. Sé que tengo margen de mejora, ¿no? Entonces por eso no tenía prisa y con tus armas luchabas contra ellos. Y entonces luego, poquito a poco, vas creciendo, vas ya cumpliendo esas etapas y pues les adelantas y sigues creciendo, pues al final tenías mucho margen de mejora. Sí. ¿Y algún consejo para esta gente que quiere ser atleta de élite? Pues es que ahora es complicado dar consejos. Yo creo que hace años que un atleta senior me diera a mí un consejo era mucho más sencillo que yo ahora le pueda transmitir un consejo a alguien joven. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo tú y yo ahora, hace 10 años era impensable. Entonces, yo he vivido, no soy un nativo digital. O sea, yo he nacido sin internet. No, ha habido un momento en mi adolescencia en la que nos conectábamos con un cable, y me descargaba la música del Emule de Lares y escuchaba como mi madre Es verdad. se le cortaba la llamada, ¿no? Cuando me conseguía conectar. Y cuando tenías internet en casa, que anteriormente teníamos que ir a un locutorio e incluso una etapa en la que no había internet. O sea, no puedo dar los mismos consejos que a mí me dieron y me sirvieron. O sea, los fundamentos que utilizaron para mí no son los mismos. ¿Por qué? Porque por mucho que yo intente asimilar un poco cómo es un adolescente ahora, no lo voy a hacer, no lo voy a sentir y no voy a saber transmitirle a él esos valores, ¿no? Que quiero hacer que vean, porque se pierden mucho con las luces, se pierden mucho con los focos, se pierden mucho con las propias redes. Al final tienes al alcance de la mano muchos estímulos que te están bombardeando. De hecho, es más, en los periodos en los que he estado sin el móvil durante un largo tiempo, he estado muy, muy feliz. O sea, de decir, uff, hostia, me recuerda a una etapa, a otra etapa, ¿no? Que he vivido. Por eso no puedo darles a estos chicos los mismos consejos que a mí me dieron en origen. Pero al fin y al cabo, el atletismo es deporte más antiguo, lleva siglos y prácticamente ha cambiado muy poco. Entonces, el consejo sí que puede ser más o menos el mismo que en tu época, sobre todo en competiciones, porque el deporte no ha cambiado. Sí, en efecto, si vamos al deporte, o sea, a la prueba como tal, a la manera de entrenar, a formarte como deportista, sí que podemos encontrar muchas similitudes infinitas, como dices, es que al final ha habido mejora, pues mira, ahora la tecnológica de las zapatillas, como se está hablando, sí, y está en boca de todos, pero hace 50 años, 40 años las pistas de tartán con las de arena, un poco esa línea. Pero claro, estamos hablando de cómo estimular a los chicos jóvenes en esa etapa de formación, en esa etapa de la adolescencia. Y es muy difícil que yo consiga transmitir lo mismo que a mí me transmitieron, porque ellos han vivido unas experiencias que yo no he podido vivir, que no he podido sentir, no soy nativo de esa manera digital, ¿no? Entonces, por mucho que yo les diga desde mi percepción desde fuera, ellos no la van a ver igual. Es muy diferente. O sea, y ya no solo
por generaciones, sino porque de verdad lo que a los adolescentes les diría que todo es mentira. Todo es una gran mentira, todo. No voy al ámbito deportivo, que en el ámbito deportivo, obviamente, igual como todos has apuntado, hay atletas de hace 300 años que me representan igual que un atleta de hace 2 generaciones. Pero en el ámbito de lo que rodea, esos focos, como te apuntaba, esas luces, todo eso es mentira, la gente no es tan feliz, la gente no está tan triste, la gente no está tan cercana. Por mucho que queramos, yo por ejemplo en mi caso, que como te decía al principio también, quiero trascender un poco al deporte y conectar de alguna manera con la gente que me sigue, ¿no? Con mi manera de competir y a la vez con mi manera de transmitir el mensaje en redes y demás. Incluso yo que me esfuerzo mucho, al final tengo que esforzarme mucho en buscar las palabras adecuadas y transmitirlas de la manera adecuada. O sea, tiene un trabajo detrás, pero claro, es un trabajo de espejismos, ¿no? De reflejos. No es mi plena realidad lo que la gente ve de mí en las redes sociales. Y última pregunta sobre las Olimpiadas. ¿Cómo te ves? ¿Te ha afectado la pandemia para bien, para mal? Pues mira, por ejemplo, el año pasado, si hubiéramos llevado a cabo los Juegos Olímpicos, yo creo que habría estado en un momento óptimo por carrera deportiva, por trayectoria Sí. y sobre todo porque al final la pandemia no entendió de fronteras como era obvio y se fue moviendo, fue cíclica alrededor del mundo, ¿no? Cuando yo competí en la Diamond League del verano, vi que mi nivel deportivo estaba muy alto en ese momento comparado con el de otros rivales que eran completamente directos o incluso superiores a mí. Y a ellos les había afectado mucho más la pandemia. Entonces, el año pasado habría tenido unos beneficios, por así decirlo, muy grandes en los Juegos Olímpicos y en cambio este año pues vuelve a estar todo al nivel original, a como tenemos que llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? En igualdad de condiciones. Sí. Hombre. Así que me tocará remar y luchar pues, con las armas que tengo, con la edad que tengo, que es la buena, es la óptima, y llegar en el mejor estado posible. El año pasado, si hubieran sido juegos, pues los habría preferido realmente, pero porque me podía haber beneficiado de una jugada de cartas pues diferente, ¿no? Y este año pues tengo que luchar pues, como vamos a luchar todos en igualdad de condiciones. No me voy a ver yo más afectado que otros rivales, como el año pasado sí podía haber ocurrido. Bueno, pues a la gente que está viendo el vídeo, dejo en la descripción las redes sociales de Fernando para que le sigáis y le apoyéis. Y recordad no solo apoyarle a él, sino a todos los atletas, porque hay muchos que están 4 años entrenando solamente para un momento, que son las Olimpiadas. Así que qué mínimo que verles compitiendo y que apoyarles a través de las redes sociales. Y nada, Fernando, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Un placer y lo siento un montón que al final me dice un poquito, pero bueno, más o menos en esencia Nah. creo que he conocido un poco de mí.